Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Hoy es un día muy especial para la higiene bucal. Todos los 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Salud Oral. Por esta razón hay que darle la importancia a la higiene de la salud de nuestros dientes. La jornada se realiza año a año para generar conciencia sobre la importancia de la higiene y salud oral, como un día para celebrar los beneficios de tener una boca sana y generar conciencia sobre la salud bucal y la importancia de la higiene oral. Es que todos los años se celebra a nivel internacional el Día de la Salud Bucodental. Los datos globales sobre la salud y enfermedades bucodentales son preocupantes. De acuerdo a la Federación Mundial Dental, el 90% de la población mundial padecerá alguna enfermedad bucodental a lo largo de su vida. En ese sentido, los profesionales del área dental tienen la tarea de educar e informar a la población sobre cómo mantener de la mejor forma posible la salud bucodental de niños y adultos, haciendo hincapié en la combinación entre la higiene oral, la alimentación y los cuidados preventivos diarios. Aquí, unos de ellos: cepillar los dientes todos los días por lo menos 2 veces al día, preferiblemente en la mañana después del desayuno y en la noche antes de dormir. Usar método como usar el cepillo de dientes adecuado. Hay que pedirle al dentista para que les enseñe cuál es el método del cepillo que es bueno para su salud. Tomarse el tiempo adecuado para cepillarse los dientes. Se le recomienda entre 2 minutos para que queden completamente limpios. Usar un cepillo de dientes y una pasta dental adecuada para la persona. Hay que pedirle igualmente al odontólogo para que le recomiende cuál pasta dental es la mejor. Usar hilo dental para hacer en el medio de los dientes hincapié. No olvidar cepillar la lengua, ya que esta tiene muchas bacterias que quedan sobre este órgano. Preguntarle al dentista si necesita utilizar líquido bucal después de hacer el uso del cepillo dental. Visitar al dentista regularmente 2 veces por año. Unas aguerridas mujeres en México desafían los nervios y se suman a una destreza que tiene muchos adeptos, el paracaidismo. 22 mujeres están compitiendo para batir el récord mundial haciendo diferentes figuras en el aire. Ni los nervios, mucho menos las inclemencias del tiempo, podían evitar que ellas lo intentaran. Son 22 mujeres paracaidistas que abatieron el récord femenil nacional, haciendo figuras en el aire. El sonido de los motores marcan el inicio de la travesía. Todas concentradas suben y esperan el momento para saltar. Poco a poco, cada una de ellas se van acomodando. Son momentos de tensión, hasta que por fin se lanzan al fondo del vacío. En caída libre, las paracaidistas se empiezan a agrupar para formar la figura que les dará el récord nacional. Estamos aquí las más experimentadas, pues tratando de que las más nuevas aprendan y se queden en el deporte. Y la verdad es que vamos súper bien. Ahorita el salto que hicimos estuvo a punto, o sea, estuvo 1 o 2 personas fuera nada más de la formación y ya, casi lo logramos. Para nosotros un récord siempre es un reto más. Y empezamos como agosto, septiembre a tener camps, entrenamientos, a venir a esto. Es poco a poco, no es muy fácil, ¿no? Sobre todo porque en este tipo de deportes siempre se tiene así como esquematizado, ¿no? De que es un deporte para hombres, pero no es cierto, o sea, también para nosotras. Fueron meses de entrenamiento en el que las mujeres se sometieron a realizar distintos ejercicios para poder formar la figura. El último récord se rompió el año pasado, se estableció, fue una formación de 20 chicas y ahorita 19 chicas, y entonces ahorita estamos intentando hacer aproximadamente 24 o 25 chicas que se puedan juntar. Al final, la prueba fue superada durante las prácticas realizadas este fin de semana en Cuautla, Morelos. Con imágenes de Helios Magaña y Guillermo Hinojosa, Azteca Noticias. Turistas de todas partes del mundo van al Río Grande de Tarcoles en Costa Rica para ver peligrosos encuentros cercanos entre guías y cocodrilos. Esta es una atracción turística preferida por sus visitantes. El miedo a los cocodrilos no es lo suyo.
Jason ha estado tan cerca de estos reptiles que conoce a cada uno por el color de sus ojos. Desde una lancha en el Río Grande de Tárcoles, en Costa Rica, turistas miran boca abiertos cómo juega con ellos y hasta los alimenta con su propia mano. Una especie que puede alcanzar los 100 años y llegar a medir 7 metros en su etapa adulta. Tornado es el macho más grande del río, macho dominante. Tiene, 5 metros y medio. La última vez que se pesó, lo hicimos con National Geographic, pesó 850 kilos. Los guías saben cuándo es el momento para acercarse y cuándo están cansados o más agresivos. Están tan habituados a ver a estos reptiles que les ponen nombres para animar el tour. Una se llama Angelina Jolie porque tiene los ojos verdes, otro Osama Bin Laden por su especial talento a esconderse. Para los turistas es una experiencia única. Es la primera vez que yo puedo ver los cocodrilos muy cerca en el barco con este río Tárcoles y para mí son muchas emociones para verlo. Están en esta naturaleza. Costa Rica es reconocida internacionalmente por su diversidad, protegida bajo distintos regímenes en un 25% de su territorio. Así que estos reptiles lo tienen todo para vivir tranquilos, ya que solo son buscados por el hombre para entretener a los turistas. Y como es viernes, hablemos de cosas que pasan en la web. En el reconocido reality de música El Factor X de Neozelanda, 2 de sus jurados fueron despedidos por sus opiniones groseras, fuera de tono y sobre todo que incitaban al bullying. El par de esposos que hacían parte del jurado fueron abucheados por el público presente. Los jueces del Factor X, Natalia Kills y Willy Mon, quienes están casados, fueron retirados de la edición neozelandesa de la competencia de canto esta semana tras haber hecho comentarios sobre la actuación de un concursante que fueron vistos como bullying. Kills dijo que estaba asqueada de cuanto al cantante Joy Irving había copiado el estilo pulcro de su esposo en su peinado y su vestimenta. Lo llamó de hazme reír y dijo que le avergonzaba estar en su presencia. Mon se unió en la diatriba diciendo que el aspirante lució barato y absurdo. Como Norman Bates, vestido de la ropa de su madre, expresó en referencia al personaje protagónico de la película Psicosis. La mayoría del público abucheó los comentarios que Irving supo manejar, diciendo que a él le parecía que se veía bien. MediaWorks, propietaria del canal TV3, publicó en su sitio la noticia del despido y describió los comentarios como completamente inaceptables. Y cerramos nuestra emisión de hoy viernes de Pulso Latino con la increíble historia de una modelo, pero no cualquier modelo, sino una muy especial y quien es muy cotizada en el mundo de las pasarelas. A pesar de que ella padece una extraña enfermedad, esto no ha impedido que ella se goce de ser una modelo que arrasa. Melanie Gaydos es una de las modelos más cotizadas del mundo de la pasarela. Una desorbitada fama que se produce por la displasia ectodérmica que sufre, una extraña enfermedad genética que impide que su organismo desarrolle pelo, dientes y piel como el resto de los seres humanos, publica la página que.es. A sus 26 años, la modelo vive un gran momento personal, pero asegura que su situación física llegó a atormentarla tanto que llegó a pensar en el suicidio. Un calvario que terminó hace 4 años, convirtiéndose en uno de los íconos de las pasarelas. Pese a ello, Gaydos confiesa que su vida diaria sigue siendo una auténtica lucha. Abro comillas, es algo precioso para mí ser capaz de demostrarle a la gente que no somos iguales y que hay personas que nacen diferentes y por ello es importante concientizarlas de que no todo es como seas o en la manera que has nacido, cierro comillas, señalaba Gaydos a los medios de comunicación. Su éxito es tal que se ha convertido en imagen de importantes marcas, ha participado en photoshooting, editoriales e incluso ha participado recientemente en la Semana de la Moda de Nueva York. Ella seguramente es un gran modelo a seguir de un ejemplo de vida. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian flag.